Buenos días, profesor y compañeros. Imaginen que por un momento teníamos un Perú donde el 1% de la población era dueña de casi el 80% de las tierras agrícolas y donde miles de familias campesinas trabajaban bajo un sistema de servidumbre, sin derechos ni propiedad. Ese era el campo peruano antes de 1969. Todo cambió cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado inició la reforma agraria, una de las medidas más radicales y debatidas de nuestra historia republicana. Seguía instituciones como el MINAGRI. Este proceso buscó una redistribución justa para reducir las desigualdades. Sin embargo, señala el Banco Central de Reserva que esto también contrajo muchos problemas serios de gestión y productividad. Ante este escenario surge la gran controversia, que hasta hoy se divide entre varios historiadores y economistas. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Como equipo, sostenemos que la reforma agraria sí fue beneficiosa, principalmente en los ámbitos político y social, ya que saldó una deuda histórica con el campesinado, a pesar de los duros e innegables costos económicos que se generaron. Para poder defender esta postura, a continuación, mis compañeros detallarán argumentos. En primer lugar, analizaremos el profundo impacto social y político en el campo. Posteriormente, se abordará de manera objetiva los desafíos económicos que se enfrentó este proceso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Torres Porras. Hoy le voy a hablar sobre el sector económico y los efectos en la reforma agraria del Perú. La reforma agraria en el año 1969 fue una de las transformaciones más importantes del agro peruano. Antes de su aplicación, la tierra y el poder económico estaban en manos de grandes haciendas, especialmente en la costa norte, además de la baja productividad agrícola y presencia del latifundio y el minifundio, del cual limitaban el desarrollo económico en el sector rural y aumentaban la dependencia en las importaciones de los alimentos. Antes de la sucesión, la reforma buscó distribuir las tierras para crear un sistema más equitativo y mejorar las condiciones de vida de cada campesino e impulsar el desarrollo económico nacional. Asimismo, fue planteada por el norte como parte de la política del desarrollo que integrara el sector agrario con el resto de la economía. En el ámbito social, uno de los principales logros fue la eliminación del latifundio, del cual permitió con una mayor participación económica de los campesinos y el aumento de sus ingresos. Además, se esperaba fortalecer el mercado mínimo inmediato por la población rural con mayor capacidad adquisitiva. Sin embargo, esta reforma también incentivó y enfrentó a dificultades, como las cooperativas de las empresas asociadas, por problemas de gestión, corrupción y falta de incentivos. En conclusión, la reforma agraria contribuyó a reducir las desigualdades en la distribución de la tierra y mejorar la situación social del campesino. No obstante, también generó problemas económicos y productivos que imitaron el cumplimiento de varios de sus objetivos en el desarrollo. Al evaluar detalladamente el impacto político de la reforma agraria de 1969, consideramos que este proceso sí fue beneficioso y sobre todo un paso completamente necesario para la transformación estructural del país. Ante la ejecución de esta medida por el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado, el Perú se reencuentra bajo un control político absoluto en una oligarquía terrateniente tradicional. Está reducido por un grupo de familias latifundidas. No solo monopolizaba las mejores tierras arables de la costa y la sierra, sino que ejercía una influencia desmedida y directa sobre las decisiones del aparato estatal, perpetuando un sistema semifeudal y clientelista que limitaba gravemente el desarrollo democrático e institucional de la nación. La reforma agraria cumplió un rol histórico fundamentalmente de desarticular de manera definitiva este poder oligárquico de la élite terrateniente, rompiendo de raíces como el fenómeno del colonialismo en las regiones del interior del país, el cual mantenía relaciones de servidumbre injustificables para la época. Desde una perspectiva política contemporánea, esta medida significó un verdadero punto de partida para la democracia
de integración nacional, ya que incorporó fundamentalmente el sistema de millones de ciudadanos campesinos que históricamente habían sido marginados en la vida pública, despojando su identidad y privacidad de los derechos civiles y políticos reales, otorgando la propiedad jurídica de las tierras que trabajaba. El Estado peruano no solo saldó una deuda histórica e incluso la dignidad social, sino que también descentralizó el poder y sentó las bases indispensables para la construcción de una ciudadanía universal, representativa y soberana del Perú moderno. Desde el punto de vista social, mi postura es claramente favorable a la reforma agraria ocurrido en el Perú entre 1969 y 1990. ¿Por qué? Porque antes de ella, la sociedad rural funcionaba bajo un sistema de servidumbre disfrazado de trabajo. Las comunidades campesinas e indígenas no eran dueñas de las tierras que trabajaban, estaban sometidas a gamonadismos, a la explotación y a una exclusión absurda. El primer cambio social profundo fue el fin del pongueaje y el yacanonaje abusivo. Por primera vez, cientos de miles de familias campesinas accedieron a ser sujetos de derecho y no más objetos de dominio. La tierra dejó de ser un símbolo de opresión para convertirse en un medio de dignidad. Además, la reforma agraria impulsó la creación de escuelas, puestos de salud, viviendas básicas en zonas rurales que el Estado había ignorado por décadas. La ley no solo repartió las tierras, sino que reconoció a las comunidades campesinas y nativas como personas jurídicas. Esto permitió que muchas de ellas, especialmente las que vivían en la Sierra Sur y Central, recuperaran su identidad cultural y capacidad de decidir sobre su propio territorio. Por supuesto, hubo sus problemas en esa época: la burocracia estatal, el excesivo protagonismo de cooperativas y, en algunos casos, el fracaso productivo, que tuvieron cientos de miles de pérdidas, económicamente hablando. Pero hablando socialmente, el logro es innegable. Se rompió la estructura del casta que dividía el Perú en ese entonces, entre señores y siervos. La reforma agraria no fue perfecta, hay que decirlo, pero fue necesaria para construir una sociedad más justa. Por eso, desde mi punto de vista, afirmo que desde lo social, la reforma agraria fue beneficiosa. No solucionó todos los problemas, eso hay que decirlo, pero devolvió la esperanza y la voz a quienes nunca lo tuvieron. Ese es su mayor legado para el Perú de hoy. Mi nombre es Araceli Aguirre Reyes, lo cual dará una conclusión con respecto al tema, que es lo político, social y lo económico. En conclusión, como grupo consideramos que la reforma agraria fue un proceso beneficioso y necesario para la transformación del Perú. Desde el aspecto social, permitió poner fin a formas de explotación como la ponjaje y el yaconaje, otorgando a miles de campesinos acceso a la tierra, reconocimiento de sus derechos y una mayor dignidad dentro de la sociedad. Asimismo, contribuyó al fortalecimiento de las comunidades rurales y a la inclusión de sectores históricamente ya marginados. Desde el punto de vista que ya sería económico, la reforma buscó corregir la desigualdad de distribución de la tierra y brindar mayores oportunidades a desarrollo a la población campesina. Aunque surgieron dificultades relacionadas con la administración de las cooperativas, la productividad y la inversión en el sector agrario. La medida permitió que muchos trabajadores rurales accedieran por primera vez a recursos productivos y participaran mucho de manera más directa en la actividad económica del país. Ahora sigo, por otro lado, en el ámbito político, la reforma agraria significó el debilitamiento del poder de la oligarquía terrateniente y en el fin del gomanalismo, que durante décadas concentró el poder y la toma de decisiones. Además, favoreció la integración de millones de campesinos a la vida política y ciudadana del país, promoviendo una sociedad más democrática e inclusiva. Por
Por todo lo expuesto, sostenemos que si bien la reforma agraria tuvo limitaciones y resultados económicos discutibles, sus aportes sociales políticos fueron fundamentales para reducir desigualdades históricas y construir un Perú más justo. Su legado demuestra que la búsqueda de la igualdad, la inclusión y el acceso de oportunidades sigue siendo un desafío vigente, pero también una meta indispensable para el desarrollo del país. Muchas gracias.